Dios los bendiga, amados hermanos. Este es el hermano Néstor Ortiz quien les habla para darles la clase correspondiente al próximo domingo. Lo primero que les tengo que avisar es que entramos en una nueva unidad de estudio. Vamos a estar estudiando todo lo que es relativo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia, es el tema de esta unidad. Cambiamos en los pasados meses, pasadas clases, estamos estudiando la fidelidad y lo que es la lealtad a Dios. Ahora pasamos a una de las doctrinas más importantes de nuestra creencia, es la veracidad de la palabra de Dios. Ustedes saben que en nuestra doctrina pentecostal tenemos varias doctrinas. Nosotros creemos que Cristo salva, sana, bautiza y viene de nuevo. Y aparte de ese evangelio cuadrangular, también tenemos ciertas creencias que son muy firmes. Esta es una de ellas, que nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios totalmente. Y eso va a tener un impacto muy grande en lo que creemos, en lo que debemos hacer. Y por eso vamos a estar estudiando durante estos varios domingos lo que es el fundamento de lo que es la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Así que sin más dilación van a ver ahí, ¿ve? Los objetivos están ahí explicados, ver cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? La forma de usted saber lo que Dios espera de usted está escrito en la palabra de Dios. Y vamos a ver también lo que el salmista dice de la palabra de Dios. Y vamos entonces a entender lo que digo yo, esa defensa de esa doctrina de que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Ese es el otro que vamos a hacer en estas clases. La afirmación fundamental es que la Biblia es la palabra de Dios por medio de la cual nos habla y nos dirige. Ese es el principio que nos vamos a establecer. Nosotros nos guiamos por lo que la palabra dice. Y el versículo para meditar es, ¿verdad? Esa afirmación que se ve en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que los siervos de Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra. Así que como pueden ver y vamos a esbozar, la intención de la Biblia es enseñarnos a vivir como Dios espera que seamos. Esa es la intención. Así que voy a ir leyendo los versículos cuando estemos ya entrados en la lección, pero la introducción es muy sencilla. Vamos a estudiar esta descripción de la palabra de Dios. Vamos a hablar del Salmo 19, cómo se expresa en torno a lo que es la palabra de Dios como una guía. Y vamos a ver y vamos a entender muy bien ese pasaje que vamos a ver esa conversación que tuvo Pablo con Timoteo, donde le exhorta a que persista en lo que ha aprendido. Así que vamos a ver que es importante para el creyente del día de hoy estar muy, muy dispuesto a escuchar la palabra de Dios en todo momento. Vamos a empezar con cuál es el propósito, por qué el propósito de la palabra inspirada, cuál es la razón. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice allí en 2 de Timoteo 3, 16. Pero si vamos y leemos desde el 14 para que tengamos algo de la lectura, dice, pero persiste tú, le dice 2 de Timoteo 3, empieza en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. El 16 dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, y para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia. Y el 17 finalmente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire lo que es el resultado de seguir la palabra de Dios. Que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos lo que es el propósito de la palabra de Dios. Si usted ve, vamos a ver lo que este pasaje que se encuentra aquí en 2 de Timoteo, es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Timoteo, un joven, ¿verdad? Que fue un gran líder, luego estudió en otras ocasiones, y Pablo mismo le está dando este consejo a este joven ministro, joven pastor, ¿verdad? Que estuvo a cargo de las iglesias fundadas por Pablo mientras él estaba preso. Timoteo tuvo convicción de dos fuentes, ¿verdad? Lo primero fue el testimonio de Pablo, aprendió porque estuvo al lado de Pablo, tuvo un buen maestro, pero antes de eso tuvo una gran fuente y es lo que es la convicción y el estudio que él estuvo de la Sagrada Escritura
Y mucho antes de eso aprendió, vamos a aprender ahorita, por su abuela y su mamá, ¿verdad? Vamos a ver en el próximo tópico la importancia de enseñar la palabra desde el principio. Pero aquí vemos que Timoteo se convenció de lo que es la palabra a través de lo que vio de su maestro Pablo. Y eso es muy bueno, pero no solamente lo vio, sino que entendió lo que la Sagrada Escritura decía, porque uno se convence cuando uno piensa sobre las cosas. Entonces, la convicción, que es cuando tú analizas lo que estás oyendo y lo internalizas, es algo que va más allá de solamente escuchar o leer. Es como tú meditas en la palabra. Así que ese estudio que se habla aquí debe ser un estudio sistematizado. Así que lo que se nos dice aquí es que cada persona debe aprender la Biblia de una forma que te convenza de que sus enseñanzas se integren en ti y tú lo hagas parte de tus principios. Así que nosotros, como clientes maduros y los maestros de estas, como los que estamos hablando en esta mañana, tenemos que enseñar la palabra de esa manera. No podemos enseñarlo de una manera como un papagayo, sino que pueda crear el efecto en las personas de convencerse, de entender los principios bíblicos. Así tenemos que asegurarnos que estas personas tengan una base de credibilidad y confianza en lo que están aprendiendo. Muchas veces en mis clases, en mi escuela bíblica, yo lo hago a través de ejemplos de la vida real, de mis estudiantes. El domingo pasado, mi clase se llenó de testimonios de cómo Dios, ¿verdad? Tocaba o ponía en práctica lo que yo estaba enseñando. Y eso nos ayuda a ver cómo esta palabra se hace viva en nosotros. Timoteo no aprendió la palabra de cualquier maestro, sino que fue de Pablo, alguien que es el mejor maestro, ¿verdad? Pero también podemos aprender, podemos afirmar que él aprendió del mejor maestro de su tiempo y eso le ayudó muchísimo, pero lo más que le ayudó, quizás entre otras cosas, fue que realmente Timoteo tuvo una exposición a la palabra desde muy, muy joven. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, cuando hablemos de cómo se educa la palabra. Veamos aquí la parte 2. La Biblia es inspirada por Dios. Este es el principio bíblico que se recoge en 2 Timoteo 3:16. Le dije que es parte de nuestra creencia de la Iglesia de Dios Pentecostal. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que fue provista para edificación nuestra. Así que por eso es que dice aquí que esta es una declaración de fe sobre la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Y es algo que nosotros guardamos muy, muy profundamente. Toda la escritura, creemos que toda la escritura se refiere a toda la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios por completo es inspirada por Dios. Y cuando se dice que es inspirada por Dios, dice que es producto de la mente de Dios. O sea, perdón aquí que aquí hay un error, debe decir Dios. Es producto de la mente de Dios y que por tanto tiene la autoridad, que fue dictada, fue inspirada a hombres. Y hombres, ¿verdad? Tuvieron su forma de ser, ¿verdad? Ellos tenían su idiosincrasia, tenían su cultura, tenían su forma. No fue que eran autómatas que estaban escribiendo automáticamente, sino que el Espíritu Santo los inspiró y a través de sus experiencias nos dieron esa palabra de Dios revelada. Así que las palabras en el Antiguo Testamento, las palabras dadas por los profetas, no se pensaban que eran de ellos, sino que eran originales de Dios. Esa convicción es la misma que tenemos nosotros a través de la palabra. La palabra al ser inspirada, podemos afirmar que son palabras del mismo Dios escritas y provistas a estos escritores. Sepan que son cerca de 40 escritores que escribieron autores que escribieron la Biblia. Tiene 76 libros, como ustedes saben, y que fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego también, griego koiné. Así que esa Biblia, esa palabra fue inspirada a estas personas. Por eso es que creemos que este versículo de 2 Timoteo 3, 16 es fundamental en nuestra creencia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí van a ver la serie de cosas para lo que sirve, que lo vamos a discutir en detalle próximamente. ¿Okay? Así que el propósito de la palabra de Dios. Aquí vamos a ver para qué fue escrita la palabra. Y lo vemos ahí también en 1 Timoteo 3:16. ¿Verdad? El pasaje que tenemos aquí nos dice el propósito. Dice con claridad que la palabra de Dios es útil, la sirve, es beneficiosa para enseñar. Esta es la primera que dice aquí. Para enseñar, que se traduce al griego didascalía.
sea que simplemente es cuando Dios quiere que se aprenda, que la gente entienda cuál es la correcta manera de vivir. La Biblia nos enseña a que aprendamos cuál es la mente de Dios. También lo segundo que dice que es útil para redarguir. Y ¿verdad? Viene del griego eleknon, que significa arguir o más bien reprender. Si usted mira la versión moderna, le va a decir reprender, ¿verdad? La palabra es útil para reprender. Cuando decimos reprender, es cuando usted corrige, va a corregir, que viene es la siguiente parte que nos dice, ¿verdad? Útil para corregir. Cuando usted corrige algo, el proceso de redarguir es cuando te dicen la forma correcta de hacer las cosas, tú estás siendo redarguido, estás siendo, ¿verdad? Instruido a que tú debes hacer las cosas de alguna manera. La corrección es la acción que tú tomas. Si la persona que usted le dice, nene, no tires, no dejes la nevera abierta, ¿verdad? Eso no va a hacer que la nevera se cierre. Requiere que el nene decida cerrar la nevera, ¿verdad? Así que el acto, el acto de corrección es cerrar la nevera, pero el redarguir es decirle, cierra la nevera, ¿verdad? Ahí lo dije con un ejemplo, ¿verdad? Muy cotidiano. Pero si usted piensa en el pecado que sea, el Espíritu Santo le redarguye a usted para que usted sepa que lo que está haciendo es pecaminoso. Pero el dejar de hacer lo que usted está, la actitud pecaminosa es corregir. La Biblia también te da, es provechosa para corregir, ¿verdad? Que es enderezar lo torcido, arreglar lo que está malo, ¿verdad? Y entonces, el otro elemento muy importante que usa es útil para instruir en justicia, para que tú sepas qué es lo que hacer, qué es lo correcto, ¿verdad? Traduce la frase como educar en una vida de rectitud. Así que los efectos de la Biblia, pues los tiene ahí, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Que como te señala el pecado, corregir es cuando tú sepas lo que te toca hacer, lo que debes hacer y la decisión de tú cambiar tu camino y obviamente la justicia que te demuestra cuál es la recompensa o cuál es lo que es la consecuencia de tú hacer caso a Dios. Así que finalmente, el pasaje indica que la palabra es útil o provechosa para que el hombre sea perfecto. Porque si tú te dejas guiar por la palabra, vas a tener todas esas virtudes que han sido prometidas para aquellos que siguen el camino divino. Así que aquí pueden ver, vamos entonces en el Salmo 19, que es la otra parte de la lectura, Salmo 19, del 17, del 7 al 11, vemos que es una palabra muy bonita, que la voy a leer, ahí la tiene usted en el slide, pero voy a leer la que está aquí en el expositor del 7 al 11, y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. El 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado y mucho más que la miel, que la que destila del panal. Y el 11 termina diciendo, tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Una palabra preciosa que nos revela la intención de Dios con su palabra. Así que está dedicado a la ley de Jehová y sepa que usted que no solamente se limita a la ley de Moisés, hay gente que usted pudiera pensar esto fue escrito solamente para el Viejo Testamento. Nosotros creemos que esto abarca toda la instrucción que se ha recibido en la palabra de Dios, que para nosotros es la ley de Jehová, es toda la palabra de Dios, y que esta ha sido escrita en todo y ha sido revelada pues, por la voluntad de Dios. La palabra de Dios puede cambiar la dirección moral y ética del ser humano. Y esto es lo que se busca cuando atesoramos la palabra de Dios. La ley de Jehová se presenta como el testimonio de Jehová. Es un sinónimo de presentar, es un sinónimo que se usa para presentar la palabra de Dios en calidad de testigo de naturaleza divina del carácter de Dios. En otras palabras, nosotros conocemos cómo Dios es a través de la ley y la palabra de Jehová. La palabra es la forma de Dios revelarse a su creación, que somos nosotros. ¿Verdad? Nosotros poder entender cómo Él es. ¿Verdad? La palabra del Señor da el apoyo necesario
es digna confianza para que alguien que es sencillo se hace sabio, porque empiezas a pensar como Dios quiere que pienses. Y eso te hace sabio. Es una promesa que lo dice ahí en el Salmo. Otra frase que se usa en el Salmo es la palabra que son los mandamientos de Jehová, que implica todo aquello que ha sido designado, todo aquello que ha sido ordenado por Dios. Y mediante esos mandamientos de Jehová podemos aprender de su interés, de su cuidado y de su solicitud por nosotros. Como les he dicho, a través de esto entendemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que el salmista también usa la palabra el precepto de Jehová, que hace referencia a las instrucciones del Señor para seguir por el camino de la vida. También dice que el precepto de Jehová, la enseñanza de Jehová, es puro y alumbra los ojos. Mire qué cosa más interesante. Puro, ¿verdad? Que es sin mala intención, que sale de una intención diáfana y alumbra los ojos, que te deja ver la verdad de Dios. La palabra de Dios refleja la luz de la verdad de los ojos de los que le buscan. El que busca a Dios tiene que seguir la palabra, porque es la forma de tú lograr cumplir lo que Él espera de ti. Y la última frase que se usa el salmista es de la palabra de Dios, es los juicios de Jehová. Y esta es la referencia a las decisiones del divino juez, que abarcan la promulgación de sus derechos, privilegios y responsabilidades de manera y nuestra manera de vivir. Los juicios de Jehová no es otra cosa de que yo siempre he dicho, Dios es un Dios justo. Y usted tiene que saber cuál es la consecuencia de hacer caso a Dios y no hacerle caso también. Y la palabra, los juicios de Jehová, están también descritos en su palabra, por lo cual es importante que los tengamos allí y los conozcamos. Así que voy al otro tópico, que la palabra de Dios es sublime, ¿verdad? Y vamos a ir desde el versículo 10 en adelante, nos empieza a hablar de qué tan deseados son. Y empieza esa expresión que dice, deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Así que en los tiempos bíblicos y aún hoy, ¿verdad? Hoy más que nunca, pues no sé si ustedes saben, los que seguimos el mercado de valores, el oro está alcanzando una cantidad de valor inimaginable, porque como hay tanta variabilidad en el mercado de la bolsa de valores, en estas cosas que son piedras preciosas que mantienen su valor, han ganado mucha relevancia en el mercado volátil de este tiempo. El oro es un metal altamente cotizado y valioso, y hoy más que nunca, ¿verdad? Y la oración del salmista indica que la palabra de Dios es más deseable que el oro afinado, ¿verdad? Y también habla de la miel. Y ustedes saben, no sé si sabían, que en los tiempos pasados todo lo que eran las especias era tan valioso como el oro, como el petróleo, el azúcar, la canela, las diferentes, el cocoa. Todas estas cosas eran muy valiosas en el tiempo pasado. La miel es una de esas cosas que era muy bien cotizada y tiene múltiples usos y beneficios. Así que el salmista compara la palabra con esos elementos, con esos commodities, le dicen en inglés, elementos como es el oro, las piedras preciosas, o en este caso la miel, y dice que es mucho más deseada que esto. Cuando el hombre reconoce la palabra de Dios, entonces quiere oír la palabra de Dios y atesorarla, más que querer tener oro y tener miel. Eso es lo que quiere decir él con esto. Así que en el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Es lo último que dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Fíjense que la expresión que hace el salmista es que para guardar, cuando tú eres amonestado por la palabra, guardas tu corazón y eres instruido por la palabra. La palabra es un consejo para las vidas que la leen, para aquellos que la atesoran. Por eso nosotros vamos más allá. Mire, usted puede leer la Biblia como leer el periódico y no le va a hacer nada. Pero si usted medita en la palabra y usted decide vivir la palabra, entonces ahí se vuelve más preciado que el oro y más preciado que la miel. La amonestación de la palabra es muy certera, es amable, y cuando guardamos los mandamientos en ella, hallamos y tenemos gran recompensa, no solo aquí, sino en la eternidad. Por eso nosotros vivimos bajo esa esperanza, que queremos realmente tener la oportunidad de que la palabra de Dios nos instruya. Concluyendo, la Biblia nos enseña que la fe viene por el por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Decir que la única forma que mantenemos en la fe es leyendo
escuchando la palabra de Dios, como declara Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos ser muy prudentes en guardar la palabra. Así que espero que esta clase les pueda ser de beneficio y que sean edificados por medio de ella. Dios los bendiga.